Hola a todos y a todas quienes ya se están comenzando a conectar en esta primera misión de este proyecto que llamamos Hablemos de, un recorrido por distintos países de América Latina y el mundo para poder ir conociendo sobre las impresiones, diagnóstico, análisis de cada uno de los países respecto a lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus, y también podemos hablar de lo que nos reúne a todos, que es la izquierda y el socialismo. Eh, Les comento que estamos esperando en los siguientes minutos comenzar, así que no se desconecten de lo que viene en los siguientes momentos, que vamos a estar acompañados por eh, amigos de la Juventud Socialista de Chile, como son las personas que están invitadas el día de hoy para hablar de Argentina, ¿ya? Este importante país transandino, nuestro vecino más relevante, eh, eh, y en el cual estamos hoy día viendo varios fenómenos interesantes con la vuelta del peronismo al poder, eh, eh, y de eso nos van a estar acompañando en un rato más nuestros compañeros de la JS Argentina, ¿ya?
Bueno, como les mencionaba hace unos momentos atrás, hoy día tenemos nuestra primera emisión, primera edición de este proyecto que estamos llevando adelante por medio de la Juventud Socialista con nuestro equipo, digamos, de la Secretaría Internacional de la JS, con la cual estamos iniciando este proyecto para hablar justamente de lo que venga en nuestro hermoso continente latinoamericano, eh, junto con liderazgos, líderes y lideresas del mundo de la izquierda y el socialismo eh, de nuestra región, que por lo tanto nos interesa conversar sobre no solamente lo del virus, lo del corona y las pandemias, sino también respecto a las perspectivas de la izquierda en la región, para saber en qué están los proyectos regionales, cómo se están llevando a cabo, digamos, las iniciativas locales, las perspectivas que están sosteniendo los jóvenes en sus países, y vamos también a aprender, comprender, darnos cuenta de que, a pesar de que muchos nos digan que somos los jaguares de Latinoamérica, los ingleses de Latinoamérica, tenemos muchas más cosas en común con nuestro vecindario que lo que aparentamos muchas veces. Así que esperen los siguientes minutos en los cuales ya comenzaremos a transmitir nuestra primera edición sobre Argentina, con todos nuestros amigos de la Juventud Socialista de dicho país. Muy bien, siendo ya las 8 en punto, hora chilena, 9 de la noche en Argentina. Eh, Vamos a dar inicio a nuestro primer programa, primera versión, eh, de Hablemos de, en este caso de Argentina, como les mencionaba, país trasandino. Eh, Les comentaba que este es un proyecto que está llevando a cabo nuestro equipo internacional de la juventud. Eh, por lo tanto, vamos a estar conversando sobre los temas internacionales, las miradas internacionales respecto a lo que está ocurriendo con el coronavirus. Probablemente nos metamos en temas más cercanos a lo que son las perspectivas del socialismo, lo que está ocurriendo con el virus y muchos otros temas. Pueden, por cierto, comentarnos en nuestro Facebook la transmisión, preguntas, comentarios, análisis que ustedes quieran realizar. Al final del programa estaremos dando espacio para poder leerlos eh, y de esa manera poder interactuar con nuestros invitados del día de hoy, los cuales vamos a sumar ahora en esta transmisión.
Bueno, y ya estamos comenzando. Le mencionaba que el día de hoy tenemos nuestra primerísima edición de esta iniciativa que está llevando la Juventud Socialista de Chile, eh, para poder conversar con nuestros amigos y amigas del mundo, conociendo sus perspectivas, las visiones. Hablemos de Argentina en esta primera ocasión. Estamos en nuestra primera misión, como les comentaba, y nos encontramos acompañados por dos personas que nos han visitado acá en Chile, que tienen una muy relación cercana con la Juventud Socialista chilena, y que me gustaría comenzar a presentarlos para poder ya entrar en materia de preguntas y consultas, ¿ya? Tenemos el día de hoy como invitada a nuestra compañera Agustina Rodríguez Villazone, quien es abogada, abogada de la Universidad Nacional del Mar del Plata, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Torcuato Di Tella y particularmente invitada en esta ocasión como vicepresidenta de UCI, la Unión Internacional de Juventud Socialista, la plataforma mundial en la cual participamos como jóvenes socialistas, socialdemócratas y laboristas del mundo. Agustina. Gracias, Rodri. Hola a todos y a todas las que se están sumando a este conversatorio, que entiendo que es el primero de muchos, así que en principio felicitar a la Juventud Hermana Socialista de Chile por la iniciativa, muy a la expectativa de los diálogos que podamos tener hoy. Y bueno, gracias por recibirnos, por escucharnos y veremos qué sale. Muchas gracias, Agustina, por haber aceptado nuestra invitación a esta primera emisión. Y en segundo lugar, me gustaría presentarles al compañero Juan Silvero, compañero abogado de la Universidad Nacional de Rosario y secretario general de la Juventud Socialista de Argentina. Juan. ¿Nos escucha, Juan? Hola, ¿me escucha? Sí. No los escucho. Ahora sí, compañero Silvero. Hola, a ver. Sí, ahí sí. ¿Ahí todo bien? Ya, entiendo. Vamos a solucionar algunos problemas respecto al audio que estamos teniendo con nuestro compañero Juan, para que podamos ver eso de buena manera. Vamos a comenzar, por tanto, la conversación junto con Agustina, en este caso. Y como le mencionaba, ella es vicepresidenta de UCI, tiene bastante experiencia en temas internacionales y mundiales. Pero yo creo que la pregunta número uno viene de cajón. ¿Cómo está la situación allá con respecto a esta pandemia del coronavirus en Argentina? Bueno, mientras Juan se suma a la conversación, voy a monopolizar la palabra, después veremos qué opina sobre lo que está sucediendo en Argentina. En principio, como hablábamos hace algunos días, Rodri, cuando empezamos a idear la charla, como todos sabrán, el COVID está afectando todas nuestras relaciones, nuestros estados, nuestras formas de vivir. Acá en Argentina, en un principio, las primeras declaraciones del ministro de Salud de la Nación fue que el virus todavía no iba a llegar, que era algo lejano, y a la semana ya estábamos cerrando fronteras. Así que la verdad que, si bien fue introspectivo cómo se empezó a abordar la situación, entendemos que hoy está muchísimo más controlado, como quizás algunos saben por haber leído en los medios.
o escuchado en los noticieros, Argentina está desde hace ya 3 o 4, un mes y medio, 2 ya casi, 3 o 4 repeticiones de lo que es la cuarentena por el COVID. Si bien en el último fin de semana las declaraciones del presidente junto con gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue tener una estrategia territorial distinta, y un poco entiendo que podemos ir ahondando en estos temas. Esta es la primera semana en Argentina donde prácticamente en algunas de las provincias casi todos los servicios están abiertos, y esta es un poco la puja que entiendo que se está viviendo en todos lados del mundo y especialmente en Latinoamérica, por lo que tiene que ver entre la salud y la economía. Ese equilibrio, esa puja de intereses y de poder, porque también un poco de eso se trata la gobernanza de esta pandemia, que a niveles internacionales es la primera vez que nos toca vivir. Argentina ha decidido tener las primeras semanas un tipo de cuarentena cerrada, aislada, obligatoria, y ahora empezó a abrirla para algunas actividades y diferenciadas entre zonas metropolitanas o no. Obviamente todo esto consensuado con los gobernadores, en ánimos de generar protocolos para que el virus no se siga expandiendo, pero en la verdad de la realidad argentina, si bien en todas las provincias tenemos casos ya de coronavirus autóctonos y no exportados, por contactos estrechos o por contagio de la misma población, sí es verdad que se está focalizando en centros ciertos urbanos, y sumado a ello también en lo que aquí se conoce como villas o barrios populares, obviamente en esos lugares donde la infraestructura y el hacinamiento generan condiciones propicias para que el virus se expanda más rápidamente, es donde mayores medidas de contención y de cuidado se están tomando, y son en los lugares donde claramente en esas zonas urbanas con mucha concentración de población no se liberó o no se pasó a la etapa 4 o 3 como se conoce acá en Argentina, porque tenemos distintas etapas de cuarentena. Un poco ese es el marco de lo que se está viviendo en Argentina. Después esto yo entiendo que puede disparar a muchísimas preguntas de cómo se está abordando políticamente, cómo se está abordando la gobernanza de la crisis y qué efectos o no esto va a tener, y qué lobby en este sano equilibrio o no sano entre la salud y la economía está en empuja constante dentro de los círculos del poder. No, muy bien, muy interesante conocer esa perspectiva de lo que está ocurriendo allá. Obviamente señalar que desde acá de Chile se está siguiendo mucho lo que está ocurriendo al otro lado de la cordillera, especialmente porque estamos viviendo momentos muy difíciles acá con respecto al tema de la pandemia, con una explosión de casos bastante importante y preocupante. Por lo tanto, la posibilidad de compararnos justamente con Argentina, con Perú, con Bolivia, con Ecuador, digamos, se da, pero especialmente con el tema de las medidas. Vamos a ver si nuestro amigo Juan Silvero se ha podido conectar ahora. Juan. Rodri, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, se escucha todo bien. Ahí está. Buenísimo. Bueno, como tuvimos una primera impresión interrumpida, vamos a hacer la presentación de rigor a nuestro compañero Juan Silvero, quien también ejerce la abogacía al otro lado de la cordillera. En este caso él es parte de la Universidad Nacional de Rosario y es secretario general de la Juventud Socialista Argentina. Querido Juan, tus primeras palabras, digamos, en esta emisión de este programa. Bueno, en primer lugar, Rodri, agradecer en nombre tuyo a todos los compañeros y las compañeras de la Juventud Socialista de Chile la invitación, la iniciativa, para poder comenzar de estos temas que coyunturalmente hoy nos están atravesando, pero que obviamente entendemos que no van a quedar solamente en un pasar, si se quiere, de la cuarentena, de los aislamientos o de la enfermedad concreta, sino que posiblemente, o debiera ser, esto perdure en el tiempo y se puedan impulsar, o por lo menos creo que nosotros, los socialistas, lo debemos hacer, tenemos que impulsar muchas transformaciones, muchos cambios, tanto en nuestra sociedad como en las estructuras de gobierno,
en las formas de relaciones de poder, de relaciones de producción, de relaciones humanas. Así que un poco eso, me parece que quizás no tenemos hoy todas las respuestas, creo que eso es lo positivo también. Sí tenemos estamos viendo que la pandemia nos afecta a todos y a todas, pero obviamente nos afecta de manera diferente, que no salimos todos de la misma manera de esta crisis. Sí creo que tenemos que buscar muchas respuestas a cómo hacemos para que en este proceso de salir de esta crisis logremos salir todos y todas juntos y con la mayor cantidad, con las menores crisis posibles. Claro, por supuesto que esa es nuestra misión y visión por parte de la izquierda, especialmente acá en Latinoamérica. Señalarle a todas las personas que se están conectando en estos minutos que estamos hablando justamente de la situación en Argentina, acompañados por Agustín y por Juan, dos grandes compañeros que tenemos al otro lado de la cordillera. Bueno, realizarte la primera pregunta, Juan. Ya lo hicimos con Agustina, relativo al contexto del coronavirus en Argentina, pero una pregunta que viene justamente también de suyo respecto a esta conversación. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto de lo que está ocurriendo hoy día con el gobierno de Alberto Fernández, desde su perspectiva, desde el socialismo argentino? Porque, por cierto que es distinta a lo mejor de las visiones que nosotros desde acá, desde Chile, uno puede tener sobre el peronismo, digamos, y por tanto es bueno también conocer esto, digamos, desde su mundo. Bueno, como ustedes sabrán, y si no saben obviamente lo comento, pero seguramente sabrán, el gobierno de Alberto Fernández asumió hace apenas unos meses, ¿no? Asumió el 10 de diciembre del 2019. Con lo cual, obviamente, hay toda una cuestión respecto de cuál va a ser o cuál debiera ser el norte del rumbo que el gobierno nacional lleve adelante. Hablo independientemente de esta pandemia, digo, por los próximos 4 años que duraría su gobierno. Y asumió, obviamente, ustedes saben, nosotros tenemos un país en crisis, que los 4 años del gobierno de Cambiemos, de Macri, fueron verdaderamente perjudiciales para los argentinos y las argentinas. No porque hasta el 10 de diciembre del 2015 hayamos tenido un país, una panacea en nuestro país, sino porque a las grandes desigualdades y a las grandes crisis estructurales que tenía Argentina, Cambiemos la vino a agudizar. Digo, el kirchnerismo dejó nuestro país en un 25 o 30% de pobreza, Cambiemos la llevó un 40%. Eso que Macri decía que lo más fácil que tenía que hacer en su gobierno era combatir la inflación, bueno, se fue con un 45-50% de inflación. Y ni que hablar de las grandes pérdidas de puestos de trabajo que fueron sucediendo en estos 4 años con el cierre de pequeñas y medianas industrias. En fin, un contexto muy complicado con el cual asume el nuevo gobierno. Y en el medio surge, en el inicio de este gobierno surge una pandemia, una pandemia mundial, una crisis mundial. Yo, respecto a cómo está atravesando el gobierno de Alberto Fernández esta pandemia, me parece que hay que dividirla en las distintas etapas que fue teniendo o que fue asumiendo, ¿no? En un primer lugar, el gobierno nacional, creo yo, con mucho atino, muy tempranamente, al menos respecto a los países europeos, a Estados Unidos y a otros países del Cono Sur, muy rápidamente decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio y la suspensión de todo lo que eso implica, ¿no? La suspensión de las actividades económicas, salvo aquellas que son consideradas esenciales. Obviamente los funcionarios públicos de los 3 niveles del Estado, los trabajadores de la salud, y algunas actividades más que quedaron exceptuadas. Hasta ese primer momento yo creo que el gobierno nacional venía actuando, o tomó unas medidas correctas, ¿no? Ahora, el tiempo fue pasando, esa primera cuarentena, que en realidad no eran 40 días, eran 15 días, se fue extendiendo en el tiempo. Obviamente nosotros entendemos los motivos por los cuales eso se fue extendiendo.
que tiene que ver con esta discusión, ¿no?, de qué priorizamos, si la salud o la economía. Bueno, yo creo que con mucho acierto se ha intentado priorizar la salud y la vida de la gente. Hasta ahí nosotros obviamente acompañamos. Pero sí, hoy, a 50 días del inicio del aislamiento, bueno, me parece que hay otras cuestiones para debatir. Por ejemplo, el 1 de marzo, Alberto Fernández abrió las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Desde ese momento hasta acá, el Congreso no ha sesionado todavía, ni de manera presencial ni de manera virtual. No sesionó. Todo lo que ha hecho el gobierno es por decreto de necesidad y urgencia, que eso obviamente también, bueno, quizás nos metamos más adelante un poco en la discusión, pero que tiene que ver también con la concentración, la concentración del poder y el fortalecimiento de los poderes ejecutivos, de los jefes de Estado. Y pese a que estamos en una pandemia, hay muchas medidas que hoy necesariamente entendemos nosotros que debieran discutirse en el Congreso de la Nación, y no solamente en el Congreso, sino también entendemos que el gobierno nacional debiera convocar a un consejo económico, político y social para poder debatir verdaderamente con todos los actores de la sociedad cuál es el norte o cómo salimos de esta crisis que estamos atravesando. Claro, o sea, por cierto que esos son los matices, los bemoles que tiene la situación argentina, tanto la posibilidad de seguir, digamos, lo que fueron las medidas muy tempranas respecto al cuidado de la población, del pueblo argentino, pero que también tiene estos otros rasgos tal vez un poco más, no digamos autoritario ni nada, pero que está en el margen, digamos, de lo que corresponde en una democracia que siga funcionando como tal. Aquí respecto de esto, señalar a lo mejor dos preguntas, en este caso, en el contexto de lo cual ustedes están viviendo, que desde este lado de la cordillera nos preocupa y nos mantiene atentos, porque son referencias en cuanto a los movimientos sociales, a la organización, de lo que se viene realizando. En el caso de Agustina, me gustaría preguntarle respecto a cómo ha estado también el tema del movimiento feminista en Argentina en estas últimas semanas. Evidentemente hay un tema respecto a la ley de aborto libre, y en el caso de Juan, consultarle posteriormente respecto a cómo ha ido evolucionando también el tema del movimiento estudiantil en estas últimas semanas. Agustina, si pudiera aclararnos eso respecto al movimiento feminista, por favor. Sí, ahí introduzco también, Rodri, que para lo que es la lucha de género y de las mujeres, particularmente en Chile y en Argentina, que estamos tan acostumbradas a esta efervescencia, y que entendemos la problemática que para muchas de nosotras significa quédate en casa para protegerte del virus, cuando muchas veces en tu casa te enfrentás a situaciones de violencia que es realmente lo que nos termina matando, lo que nos termina violentando. En esa nueva forma de vivir y cómo estamos atravesando, ahí a mí me gustaría aclarar 2 o 3 temas distintos. Como en todos lados del mundo, el movimiento feminista nunca es uno, sino que se compone de distintos grupos que pensamos distinto, que muchas veces actuamos distinto, pero que entendemos que tenemos una agenda de temas por la que salir a luchar todas juntas. En ese sentido, el movimiento feminista, una parte muy grande, hoy está dentro de lo que es el gobierno, incluso el gobierno de Alberto Fernández crea el Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad, que por lo visto, por lo pronto, al menos digo, yo comparto con Juan que es medio difícil en un gobierno nuevo poder hacer un análisis exhaustivo de cómo viene gobernando o manejando las situaciones cuando a 2 o 3 meses de haber asumido que hay una pandemia mundial. Es difícil. La realidad es que teniendo un Ministerio de las Mujeres, lo único que desde el Estado se está garantizando es fortalecer la línea 144, que acá es el call center rápido al que vos llamás cuando tenés que denunciar alguna situación de violencia o cuando necesitas ayuda. Y después depende mucho de las políticas locales, ya sea la cercanía con las policías comunales, con los centros de atención a víctimas y las contenciones que existen. Entonces también mucha de esa contención aparte está
dada por fuera del Estado, si bien es por, digo, el Estado acompaña, mucha de la contención histórica que dimos las mujeres es a través de redes comunitarias que se organizaron desde el movimiento feminista. Claro ejemplo en Argentina son los encuentros nacionales de mujeres, que dieron nacimiento no solo a luchas, sino a infinidad de leyes y de estrategias de cómo plantear en la agenda nuestros temas, y sobre todo ahora también siguen siendo redes de contención. Y el movimiento feminista, desde nuestras casas, desde cómo se puede, acompañando, denunciando, hoy está denunciando y generando agenda pública en 4 o 5 ejes. El primero de todo es cómo es la gobernanza del país en comités de crisis o reuniones de funcionarios donde no encontramos mujeres. Ahí también hay que hacer un reconocimiento a las mujeres que hoy integran el gobierno nacional, que no están muchas veces sentadas en las mesas de decisión, y cada vez que eso sucede salen a denunciarlo por redes, y todo el movimiento feminista entiende que hay que acompañar ese reclamo. Entonces, esa es una lucha sorora que se da virtualmente, si se quiere, pero es de exigir de que en los lugares de decisión de cómo va a ser la gobernanza de esta crisis, tiene que haber mujeres, porque si no va a fracasar, porque ya ha fracasado. En segundo término, es cómo fortalecemos los canales institucionales que existen para las situaciones que yo comentaba antes. Me tengo que quedar en casa, pero en mi casa está el violento, en mi casa está mi pareja que me mata, en mi casa está mi pareja o mi vínculo que me violenta. Bueno, cómo fortalecer esos canales institucionales y cómo también fortalecer los canales no formales, pero sí de redes comunitarias. En tercer término es que esta pandemia también afecta de manera asimétrica a las mujeres, porque somos las que tenemos los empleos más precarios, porque somos las que hacemos las tareas de cuidado de nuestras casas, y porque también la crisis afecta distinto a las mujeres que a los hombres. En tercer o cuarto término, ya no sé ni dónde estamos, es cómo accedemos a los sistemas sanitarios diferenciados para hombres en todo lo que tiene que ver con nuestro sistema reproductivo, cómo garantizamos la interrupción voluntaria del embarazo durante la pandemia, cómo garantizamos el acceso a métodos anticonceptivos y también, ¿por qué no?, a instrumentos de higiene menstrual. Que en Argentina hay un debate muy grande sobre el costo del IVA, que es un tributo que pagamos en ciertas canastas de alimentos y en ciertos en realidad en todos los servicios, en todos los productos que adquirimos, y que nosotros en el movimiento feminista entendemos que los productos de higiene menstrual y demás no deberían ser grabados con este tributo. Y por último, que no es menos importante, es cómo garantizamos esta lucha que nosotros estamos dando en las calles muy fuertemente con lo que fue la discusión del aborto legal en Argentina, pero también con lo que son las marchas del Ni Una Menos, cómo se pueden seguir garantizando para que sigamos estando en agenda y para que no nos pase como pasa siempre, que los temas de las mujeres siempre hay cuestiones más importantes a resolver y quedan relegados. ¿Cuál es la estrategia que nos estamos dando para que en esta pandemia hacer entender que hay una diferencia asimétrica para con las mujeres, pero una buena que encontramos ante todo esto fue que las tareas de cuidado hoy se están valorizando como nunca antes se habían valorizado. Hoy incluso organismos internacionales están diciendo que estas tareas que permiten a la economía moverse y que mueven muchas veces la economía y que son tareas que culturalmente recaen en las mujeres, tienen que ser económicamente tomadas como parte de este sistema capitalista, si quieren, después lo discutimos un poco, pero que permite que el capitalismo tal y como lo conocemos funcione. Incluso ahora en la discusión de cómo van a ser en todo lo que es el ámbito de la salud, todo lo que tiene que ver con enfermeras y puestos que no son los médicos y que mayoritariamente están ocupados por mujeres, cómo valorizamos esa tarea que hoy es tan esencial para hacerle frente a esta pandemia. No, por cierto que son todas temáticas muy relevantes, muy esenciales justamente para lo que se viene dando en Argentina, pero también respecto a lo que ocurre en nuestro continente, ¿cierto? Que de hecho también es parte de las discusiones que se están llevando a cabo, digamos, en YUSI, que es la plataforma en la cual militamos, que justamente en estos días se está desarrollando el encuentro anual feminista, ¿cierto, Agustina?
Así es. Desde ayer a la mañana, hoy, bueno, a la mañana para el horario de Latinoamérica, mediodía para Europa y casi la noche para el resto del mundo, estamos justamente en nuestro grupo de trabajo feminista del Internacional Socialista de Jóvenes, la IUCI, discutiendo agenda en tiempos de COVID y post pandemia, cómo hacemos también para que estos temas, aprovechar lo malo que lo dejó la pandemia, para poder discutir una agenda y obviamente poner en relevancia que estos temas que son esenciales y centrales para quienes nos definimos como socialistas y buscamos una sociedad igualitaria que nos tiene que incluir a todas, a todos y a todes, ¿cómo hacemos para que estos temas que son puntuales de una población no queden para después o segregados por algo más importante como puede ser la pandemia, que muchos discursos los escuchamos? Bueno, hoy hay que atacar la salud y ver cómo encontramos la vacuna para el coronavirus. Sí, claro, hay que atacar eso, pero en el medio hay mujeres que están sufriendo, que sufren de manera desigual quedarse en nuestras casas y que encima el trabajo que mayoritariamente hacemos cuando pasa en la pandemia es esencial, cuando pasa la pandemia volver a revalorizarlo y darle el estatus económico que requiere. Claro, claramente. Muy cierto, y muy importante en ese caso los debates que se pueden dar en este caso, en este tipo de instancias, y que sean provechosos justamente para poder crear eh, liderazgo y lazos internacionales. Eh, Vamos a dejar descansar un rato a Agustina para pasar a hablar con Juan un par de preguntas sobre el tema estudiantil. Eh, Querido Juan, ¿ahí estamos todo bien? Ahí estamos. Ya. Te mencionaba que dentro de los puntos que son siempre un referente acá en Chile respecto a Argentina, uno de ellos es el movimiento estudiantil, en el cual tú tuviste la posibilidad también de ser parte, digamos, con el movimiento que ustedes también tienen dentro del socialismo argentino, que es el Movimiento Nacional Reformista, y saber en qué se encuentra hoy en día respecto a lo que está ocurriendo allá en Argentina. Digamos, siempre ha sido algo importante respecto para nosotros lo que ocurre con la fuga, digamos, sería ir un poco el panorama respecto a esos puntos. Bien, mira, bueno, como bien decís, tuve la participación dentro del Movimiento Nacional Reformista, actualmente también el MNR forma parte de la mesa directiva de la Juventud Socialista Argentina. Acá hoy actualmente, digo, la pregunta va un poco vinculada a la situación que estamos atravesando por el COVID, Rodri, ¿no? ¿O en general? Sí, o sea, conocer en qué está. Sabemos que, como comentábamos en la otra, el tema de este cambio de gobierno siempre afecta a los movimientos sociales, pero si es que hay alguna clase, digamos, de movilización respecto a esto, o generación de alguna instancia a nivel estudiantil, digamos, las discusiones que están teniendo hoy en día ya, digamos, tipo, no sé, voluntariado, qué sé yo, en ese sentido, o sea, dos Clarísimo. ámbitos. Clarísimo. No, mira, acá, a ver, lamentablemente, como bien vos decís, ¿no? La Federación Universitaria Argentina, que es el órgano gremial que nuclea a todos los centros de estudiantes, o a todos los estudiantes, mejor dicho, de las universidades de Argentina, bueno, de hace un tiempo a esta parte ha perdido un poco un rol protagónico en cuanto a los reclamos, a las reivindicaciones por una mejor educación pública. Tuvo un rol muy pasivo durante los 4 años de gobierno de Macri. Sí habíamos logrado durante ese tiempo, dentro de los 4 años que gobernó Macri, los primeros 2 a mí me tocó formar parte de la mesa directiva de la FUA en representación del MNR. Hemos logrado una articulación con determinadas agrupaciones políticas, no oficialistas en ese momento, para poder llevar adelante reclamos genuinos, desde que no haya un recorte presupuestario hasta mejores condiciones, edilicias, o poder rediscutir verdaderamente cuál es el sentido de la universidad pública. Desde que asumió Alberto Fernández hasta esta parte no han habido grandes cambios ni grandes movilizaciones, por lo menos a lo que respecta la convocatoria de la Federación Universitaria Argentina.
y obviamente que la cuestión de que estamos atravesando hoy del coronavirus impacta de lleno en los estudiantes por un montón de motivos. Principalmente vinculados obviamente a que muchas universidades no habían iniciado todavía su ciclo lectivo cuando se produjo el aislamiento social, y las que sí habían comenzado, como es el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Rosario en alguna de sus facultades, obviamente los tuvieron que suspender. Bueno, ante esta situación surge la pregunta de, bueno, ¿cómo hacemos para que los estudiantes y las estudiantes no pierdan su año lectivo, su ciclo académico? En ese sentido, obviamente, lo primero que vino a la respuesta es, bueno, clases virtuales para los estudiantes. Ahí hay una realidad, obviamente no todos y no todas tienen acceso hoy a una computadora o a internet, y tampoco todas las universidades tenían plataformas que pudiesen soportar verdaderamente llevar a cabo ciclos lectivos, ya no para alguna cátedra o alguna materia aislada, como sí sucedía en la práctica, sino de un día para el otro para todos los cursos de cada una de las universidades. Respecto al primer punto de que no todos tenían acceso a Internet, una discusión que se empezó a dar fue para que se liberen los datos móviles de las empresas de telefonía celular acá en Argentina, ¿no? De personal, de Movistar, de Claro. Ahí se unidad en el movimiento estudiantil, donde el MNR obviamente tomó esa bandera en todas sus agrupaciones, y junto con otro grupo de fuerzas políticas le pidieron una reunión a la Secretaría de Políticas Universitarias dentro del Ministerio de Educación de la Nación, junto con los organismos representantes de las empresas privadas de telefonía celular, para exigir la liberación de los datos móviles. Eso es algo que hasta el momento se consiguió. Fue un proceso, como es, progresivo, primero una empresa, después otra, primero para los servidores de la universidad y después masivamente. Eso obviamente permite un mayor acceso al conocimiento, pero está claro que no soluciona el problema. Nosotros seguimos viviendo grandes desigualdades, obviamente partiendo de la base que hoy en Argentina, pese a que tenemos una universidad pública y gratuita, no todos acceden a la educación superior. En muchos casos también vemos grandes perjuicios por el hecho de los estudiantes que tienen que ir a vivir desde su pueblo o de otra ciudad a otra ciudad donde se encuentra la universidad, y que por esta crisis ven interrumpidos sus estudios, pero tienen que seguir pagando un alquiler. En muchos casos, muchos estudiantes estaban al borde de finalizar sus carreras y obviamente los exámenes quedaron suspendidos. Bueno, desde ese punto de vista, creo que hoy el movimiento estudiantil tiene muchas demandas para exigir y pedirle respuesta al Ministerio de Educación de la Nación. La Federación Universitaria Argentina como gremio no está funcionando, lamentablemente no está funcionando. Sí, nosotros desde el Movimiento Nacional Reformista, obviamente, estamos al pie del cañón ante estos reclamos, y en cada una de nuestras facultades, centros de estudiantes o federaciones universitarias donde tenemos representación, estamos exigiendo que se puedan innovar en todos aquellos cursos que sean necesarios para que los estudiantes no pierdan el año académico y no se vean perjudicados por eso. Después sí creo que independientemente de esta situación particular, el movimiento estudiantil tiene grandes demandas por delante. Para que te des una idea, nosotros todavía tenemos una ley de educación superior que fue aprobada en el año 1995, en pleno gobierno neoliberal, ley que no ha sido modificada en 12 años de gobierno kirchnerista, que no ha sido obviamente modificada en 4 años de Cambiemos. Bueno, el presidente en la apertura de las sesiones hizo mención a una nueva ley de educación superior. Nosotros como movimiento estudiantil tenemos que estar al pie del cañón, tenemos que estar a la vanguardia de exigir la mejor ley de educación superior para que se siga respetando obviamente los principios reformistas, los principios de la reforma universitaria, pero no para quedarnos en 1918, sino para poder pensar la universidad que necesita la Argentina del siglo XXI. Sí, o sea, claramente son puntos que son graves respecto a lo que está ocurriendo acá, similares también a lo que está ocurriendo acá en Chile con respecto a lo que está haciendo la CONFECH, en alguna manera, la Confederación de Estudiantes de Chile,
y nuestra fecha, que es la universidad, o sea, es la representante de la Universidad de Chile, una de las principales del país. Los voy a dejar descansar un minuto a mis queridos invitados para recordarles que vamos a estar leyendo sus consultas, sus preguntas, su análisis al final del programa. La idea es que puedan aportar a través de los comentarios de esta transmisión lo que ustedes vayan queriendo conocer respecto a la situación argentina actualmente. Nos encontramos con dos invitados, una invitada y un invitado bastante importantes para que podamos conversar justamente respecto a lo que está ocurriendo en nuestro hermano país de Argentina, ¿ya? Señales también que estamos transmitiendo esto a través de nuestra página de la Juventud Socialista y que va a quedar alojado para que también lo puedan revisar posteriormente todos los compañeros y compañeras de nuestro país y de esa manera podamos ir adentrándonos en materias distintas, ver visiones diferentes respecto a lo que está ocurriendo en nuestro vecindario, ¿ya? Me parece que ya adentrándonos en la media hora de programa, también es a lo mejor tiempo de hacer preguntas respecto a la visión de lo que está ocurriendo, digamos, en la Argentina en términos políticos y también respecto a algunas materias sobre América Latina, ¿ya? En ese sentido, vamos a, en primer lugar, a volver a conectarnos con Agustina, porque ciertamente una de las temáticas que son complejas en esta situación es cómo vemos, digamos, la visión respecto a lo que está ocurriendo con este momento de crisis en la pandemia, digamos, de coronavirus, de la gente que está encerrada en sus casas, pero también con muchas precariedades. Y, bueno, un tópico que se ha vuelto un poco común en estos días, que es hablar del término del capitalismo, o el capitalismo como nosotros los conocíamos en algún minuto. ¿De qué manera tú ves, digamos, este momento de crisis también respecto a esto? ¿Ocurrirá algo parecido a lo que fue el 2008, digamos, con la crisis financiera, en la cual se habló mucho de muchos cambios y finalmente vimos que con el tiempo no ocurrió mucho? ¿O si estamos también viendo un cambio de ciclo también respecto a lo que está ocurriendo en nuestro mundo? Mira, Rodri, yo ahí tengo, no soy escéptica, pero tampoco me enamoro de la idea de que esto va a hacer que cambiemos la sociedad tal como la conocemos, las relaciones, el multilateralismo, la globalización. Digo, tengo mis reparos ahí, sería más cauta. La primera gran diferencia que veo con el 2008 es que en el 2008 todo lo que era la región de América Latina venía con el impulso de los commodities por el cielo, el precio de los commodities, lo cual nos daba un colchón para que la crisis la pudiésemos pasar no tan traumáticamente. Hoy ese colchón no existe. Hoy, económicamente, América Latina al menos enfrenta una crisis absolutamente distinta en términos económicos. Digo, no sé cómo esto se va a suceder, pero sí abre varios interrogantes que muchas veces los hemos discutido en News y es, bueno, la unidad latinoamericana frente a grandes crisis económicas, a grandes crisis estructurales, a grandes crisis políticas. Otro de los factores que hay que tener en consideración es que la verdad que América Latina en los últimos años ha sufrido no solo cambios de signos políticos en los países, sino marchas y contramarchas en procesos que muchas veces, al menos desde UCI, nosotros entendimos que no estaban dadas, garantizadas las condiciones democráticas en las que nosotros entendemos las sociedades. Y digo, y ahí hay procesos de impeachment muy fuertes, hay procesos de destituir gobiernos, hay procesos de incluso rebeliones internas hacia dentro de los países, que es distinto al menos a lo que nosotros conocíamos en el 2008. Entonces, son democracias más débiles, son democracias que, si bien algunos de los países que como pueden ser los nuestros, empiezan a tener instituciones más fortalecidas, incluso en democracias jóvenes, en el resto de los países de la región, digo, no comparten los mismos criterios y las mismas suertes, si se quiere. Digo, lo vemos al gigante de Brasil con un impeachment hace muy poquito tiempo, Bolsonaro cumpliendo un año en el gobierno, en una elección donde uno de los máximos candidatos lo pasó tras las rejas.
y no pudo participar en la elección, que está tomando decisiones de que mientras el día que decía que había 10.000 infectados por coronavirus en el país, el presidente estaba paseando en yate. Digo, esas son las dimensiones de la gobernanza de la crisis. Una región que cada vez utiliza más ¿cómo decirlo de manera sutil? Las fuerzas del ejército y de las policías sin entrar en los reparos de cuál es el uso de las fuerzas, qué tipo de fuerzas queremos y cómo emplean o no sus herramientas, respetando o no los derechos humanos básicos que al menos todos los países de nuestra región han firmado y han suscrito convenios internacionales. Y una tercera es una deuda histórica de lo que es nuestro continente, que es el continente más desigual del planeta, que es el acceso a servicios básicos y a infraestructura. Y un poco ahí se remite también a lo primero que yo traía a colación en esta Argentina que está en transición a distintas formas de transitar, si se quiere, la pandemia territorialmente por provincias, pero también por zonas que están más hacinadas y menos hacinadas en las grandes urbes. Y digo, el acceso a servicios de salud, de transporte, de agua, de cloacas, de vivienda, en nuestro continente es muy desigual. Entonces, desde esa perspectiva, yo digo, la pandemia nos va a pegar distinto a la que conocimos en Europa. Una Europa que también tomó medidas desiguales en todos los países y ahí tampoco se respetó la Unión Europea y un poco digo, podemos discutir el rol de la Unión Europea y cuál es el rol de estos paraguas para los países, pero digo, en América Latina ni siquiera tenemos una Unión Americana como, bueno, la tenemos pero está haciendo otras cosas, para discutir cómo atacamos de manera conjunta la pandemia y qué medidas tomamos. Pero lo que a mí más me preocupa, Rodri, es el tipo de Estado que queremos y el tipo de Estado al que nos está llevando la pandemia. Un poco Juan lo deslizaba cuando hablaba de Argentina, de que el presidente en Argentina abrió las sesiones parlamentarias y todavía no sesionó. Y en el medio salen decretos de necesidad y urgencia que le dan facultades absolutas al presidente para tomar decisiones presupuestarias y de políticas, que digo, lo podría hacer el Congreso. Y en una prisión te agarra medio desprevenido y decís, bueno, es la pandemia, nos tenemos que cuidar. Y después decís, pará, ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Qué tipo de contralor vamos a exigirle a estos estados? Digo, que se está viendo y se está copiando de países que ya atravesaron, porque también hay muchísimos modelos de atacar la crisis prevaleciendo lo sanitario. Un caso puede ser el de China, una China más autoritaria, y digo, en un país que a mí me gusta mucho y sobre todo por la cercanía que tenemos con Jacinda, ella decidió que el comité de crisis lo liderara el líder de la oposición, para que todas estas cosas que nosotros estamos denunciando de cómo se gastan los fondos, de cómo se decían las políticas, de hasta dónde nos metemos o no con los ciudadanos, cuál es la política de datos que le vamos a pedir, qué tipo de aplicaciones generamos que generan datos que después son datos que van al Estado o a quién van. O sea, este contrato social que más o menos en situaciones normales a veces se respeta, a veces no, en tiempos de pandemia es peor, y lo que nosotros tenemos que decidir es hacia dónde vamos, hacia un Estado más totalitario o hacia un Estado quizás un poco más lento, y eso también lo tenemos que discutir, de cómo hacemos Estados democráticos fuertes que respeten las instituciones en tiempos de crisis como estos. Y ahí lo que veo en una América Latina es medidas absolutamente desiguales en todos los países, países que cierran fronteras, países que las abren, países que controlan, países que no controlan, sistemas sanitarios súper deficientes y infraestructura en todo lo que tiene que ser el continente que deja mucho que desear. Y ni hablar de lo que está sucediendo en la pelea entre Venezuela y Estados Unidos, de los bloqueos y de los dichos de Trump y de que le pide el juicio político a Maduro, en un montón de otras cosas que ni siquiera me estoy metiendo, sino que estoy discutiendo solo qué tipo de Estado estamos pensando y qué tipo de Estado dejamos que se suceda, sobre todo de la fuerza social y socialdemócratas,
Porque después siento que no va a haber vuelta atrás. Entonces, lo que dejemos pasar, después no va a haber vuelta atrás. Y en eso yo sí creo que los socialistas y las socialistas tenemos que levantar la bandera de qué tipo de Estado, hacia dónde y cómo controla los recursos y las medidas que estamos tomando, porque este es el punto de partida para los años que se vienen y para los países que se vienen. Sí, o sea, me parece que es totalmente pertinente todas las complejidades de las preguntas, que muchas de ellas no tienen solución, digamos, en la reflexión política que hemos tenido en la izquierda estos últimos años, especialmente después de lo que fue, digamos, la experiencia tal vez más reciente, que fue, digamos, sobrevivir, más que sobrevivir, sino que tratar de volver a los gobiernos después de lo que fue el año 2008 y la crisis financiera, algo que recién estamos tratando de hacer, digamos, España, Portugal y otros países aquí en Latinoamérica, pero que no ha resultado complejo, ciertamente. Y creo que muy pertinentemente también menciona el caso de Nueva Zelanda con Jacinda Ardern, que extrañamente aquí, al menos en el barrio latinoamericano, no se cita tanto y tiene un liderazgo bastante importante e interesante, digamos, de su perspectiva incluso de género, que digamos que ha marcado harto hito, pero que también tiene una impronta laborista que es parte también de la tradición de la izquierda, pero que no tratamos, o no tenemos tanta referencia al parecer respecto a eso. Me voy a tomar ciertamente de tus palabras, Agustina, para consultar a Juan respecto a las preguntas sobre esto del Estado, digamos, de la visión que tenemos hoy en día respecto a lo que está ocurriendo con el tema pandémico, por decirlo de alguna manera, porque como nosotros imaginamos finalmente en la izquierda el Estado, también es una perspectiva de los roles que le estamos dando dentro de esto, ¿no? Si mencionamos de pasada también temas a lo mejor un poco más relacionados con la democracia, el autoritarismo, pero también es importante saber, digamos, cómo podemos ver esa situación desde la misma Argentina, ¿ya? ¿Cómo lo ven ustedes respecto a cómo se construye esta visión para adelante, sabiendo que tenemos entre medio ese monstruo finalmente pegajoso que no tiene mucha definición, que es el peronismo en Argentina, y que cuesta también comprenderlo cuando uno no es argentino respecto a eso, pero que también imagino yo que tiene que también ir dando cabida a otras visiones en la izquierda, y en ese caso, ¿cómo lo ven ustedes desde Argentina, esa construcción de un Estado diferente, tal vez como lo mencionaba Agustina, desde su mirada en el punto de vista socialista? Puede ser una pregunta un poco larga o compleja, así que hay ciertos márgenes de libertad para poder responder esta pregunta. Bien, no, yo primero digo, obviamente, compartiendo las palabras de Agus respecto a si somos optimistas o pesimistas o todavía hay mucha incertidumbre respecto a si esta crisis, o mejor dicho, la salida de la crisis va a ser igual o distinta a la que fue la del 2008. Y cómo separan cuáles son las respuestas de los estados, y dentro de los estados, creo yo, la respuesta de la democracia ante esta crisis. Como bien decís vos, ¿no? Nosotros tenemos una particularidad muy grande en Argentina, en el Estado argentino, pero, a ver, nosotros creemos que la respuesta a la crisis o a este proceso, digamos, no va a haber una única salida, ni una salida de un día para el otro. Sin duda es un proceso que se va a construir a lo largo del tiempo. Fíjate que obviamente al día de hoy todavía no hay una vacuna contra el COVID, con lo cual obviamente, digo, esta situación se podría estar repitiendo tranquilamente el año próximo en esta fecha, y obviamente, al igual que ustedes, nosotros acá estamos por entrar, a diferencia de Europa, en el invierno. Con lo cual, sin duda, los contagios, o por lo menos lo que ha intentado el gobierno nacional acá, ha sido aplanar la curva lo máximo posible para estar preparados, digamos, para un eventual contagio que necesariamente se va a venir, o eso por lo menos lo que vienen diciendo el comité de expertos que siempre consulta Alberto Fernández. Incluso hoy teníamos una charla con la ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, que también señalaba esto. Ante eso yo creo que, bueno, tenemos que construir o empezar a imaginar una respuesta a qué Estado queremos. Primero, para resolver en lo inmediato
la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y también una vez superada, yo insisto, no creo que haya un día que digamos, bueno, no sé, hoy es 12 de mayo, el 20 de octubre terminó la crisis, empieza una nueva etapa, no creo que eso pase, sin duda va a ser un proceso en constante construcción. ¿Qué estado imaginamos para ese proceso como medio y como fin también? Y hoy todos sabemos que las grandes respuestas, digamos, el ataque a los estados de bienestar, obviamente generados, nada, desde Thatcher y Reagan, pero obviamente acá desde la aplicación de las políticas del consenso de Washington, no han dado respuesta a la sociedad, y hoy hay de nuevo esto interpelar de la necesidad de Estado, y yo comparto la pregunta de Agustina, bueno, pero ¿qué Estado? ¿Si un Estado autoritario u otro tipo de Estado? Incluso los países, a ver, los países que han tenido gobiernos socialdemócratas en Europa, incluso en el último tiempo, en los últimos años, incluso siendo gobierno aún en la crisis del 2008, no han encontrado respuestas, digamos, no necesariamente hay que repensar el Estado. Yo creo que nosotros tenemos que ir a un Estado fuerte, pero a un Estado moderno. Hoy, tomando lo que decíamos antes, hoy, por ejemplo, se publicó un decreto de necesidad y urgencia que le da al jefe de gabinete atribuciones para tener un mayor presupuesto y direccionarlo discrecionalmente, ¿no? Como te decía antes, el Congreso de la Nación no está sesionando. Alberto Fernández no mandó un proyecto de ley de presupuesto, por lo cual, por la ley de presupuesto argentina, tenemos una tácita reconducción del presupuesto anterior, del año 2019, y en esta crisis, ahora el jefe de gabinete va a tener atribuciones para disponer libremente de determinados márgenes de presupuesto. Creo que nosotros tenemos que repensar eso, qué tipo de Estado queremos. Sin duda creo que es un Estado democrático, no un Estado autoritario, un Estado que se piense horizontalmente en un juego directo y rápido entre los diversos poderes que lo componen, obviamente de forma primordial entre el Estado, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero no solo en la órbita nacional, sino también un ida y vuelta, un feedback rápido con los gobernadores. Y en eso vuelvo a decir lo que planteaba antes, la necesidad de crear un Consejo Económico, Social y Político. Y esas son las nuevas mecánicas y metodologías que debe tener el Estado. Cómo democráticamente dar respuestas más rápidas a la crisis que estamos atravesando para evitar justamente la concentración del poder en una sola persona o en un solo poder, que quizás para salir de la crisis en el corto plazo da resultado, pero al mediano y al largo plazo va a traer cola o va a traer conflictos. Creo que del socialismo tenemos mucho para aportar, de cómo nosotros concebimos al Estado, del rol que le damos a los movimientos sociales, del rol también que le damos a la regulación de la economía, en contra hoy de un capitalismo feroz, no para buscar una respuesta en un capitalismo de Estado, pero sí para buscar respuesta, por ejemplo, en la economía social, en las cooperativas, en las mutuales, bueno, toda esa práctica histórica que ha tenido el socialismo, creo que sin duda son valores hoy para poner sobre la mesa y para poner en práctica, más que nada, para también encontrar una solución, o mejor dicho, un proceso para una solución para la salida de esta crisis. No, o sea, compartiendo mucho de las cosas que señala Juan, me parece que, de hecho, hace muy poco me acordaba justamente de un artículo que creo que sacó Mariano Schuster en La Nueva Sociedad, revista que ustedes pueden visitar en su versión online en nuso.org, si no me equivoco, que justamente hablaba de cómo se podía dar, digamos, esa discusión. Y hablaba justamente también de los autoritarismos a la carta, un concepto bastante interesante, porque también tomando un poco de las palabras que decía Agustín anteriormente, hay ciertas cosas que nos van gustando, digamos, de este tipo de modelo. Control de información, así digamos, como lo hace China, o meterse en la privacidad de las personas, pero también otros aparatos y otras sofisticaciones que puede tener el Estado, digamos, para poder disponer desde los progresismos también, ciertas dosis de represión y control, aprovechando también el contexto del virus. Y eso, naturalmente, es una cosa que preocupa en torno a cuáles son nuestros principios y valores
en el margen de la izquierda, que ya, digamos, han tenido suficientes trastornos, digamos, a partir de nuestra renovación en los términos económicos, de lo que pasó en los años 70 y 80, digamos, a lo mejor la experiencia eurocomunista y entre otro tipo de situaciones históricas que no han cambiado. Bueno, para que mencionar tal vez a lo mejor la experiencia de la tercera vía en Europa. Ya avanzando hacia el término de esta primera emisión del programa, bueno, señalarles que ha sido bastante positivo respecto a todo lo que hemos estado, digamos, haciendo. Ojalá que esto también sea aprovechado, pero no me puedo tampoco retirar, digamos, y dejar a nuestros invitados, a las y los invitados del día de hoy, sin dejar una pregunta, digamos, de futuro, digamos, de la cual nosotros podamos hacernos cargo también desde el punto de vista Argentina. En este caso se lo pregunto a ambos dos, tanto a Agustino como a Juan. ¿Qué es lo que ustedes piensan también respecto a lo que se viene con su país? Para nosotros, para Chile, como les señalaba, no solamente un país referente, sino que también nuestro vecino más grande, más importante. Siempre se habló, digamos, de Brasil, Chile y Argentina como parte, digamos, del proceso sudamericano al menos, que tienen cierta significancia. Por lo tanto, tiene un espacio bastante importante Argentina también en nuestras vidas acá, digamos, de este rinconcito digamos, que nos queda justo frente al mar, que hacemos llamar Chile. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se puede venir a futuro respecto a Argentina? Primera pregunta, digamos, política. Obviamente tenemos una situación con respecto al gobierno peronista que es inédita, que estén todos los peronismos unidos en torno a un gobierno. En segundo lugar, ¿qué perspectivas se ven sobre la izquierda local, digamos, tanto de carácter progresista, socialdemócrata o socialista, digamos, que ven en ese margen? ¿Y qué perspectivas se ven para las próximas elecciones de medio término que vengan en Argentina pronto? Desconozco en la fecha exacta en que ellas vienen, pero que seguramente se van a provocar algunos movimientos en torno a eso. Voy a dejar primero a Agustina y después vamos a cerrar con Juan respecto a estas preguntas ya para el cierre de esta transmisión. Bueno, amplia la pregunta, voy a intentar no responder todas, así también con Juan podemos construir la respuesta. Arranco por la Argentina que se viene. Mira, Rodri, nosotros, previo a que todo esto se suceda, estábamos en una Argentina que tiene que renegociar e incluso en estos días está renegociando su deuda. Estamos a punto de caer en un default. Los acreedores internacionales no estarían aceptando la oferta que hizo el gobierno argentino, así que estamos en el proceso de rever esa negociación, hasta dónde nos da, qué pasa si no, caemos en un default o no. Eso en un contexto de 40% de los argentinos hoy están bajo la línea de pobreza. 40%, previo al COVID. O sea, previo a esta discusión de salud y economía, ¿cuál prima? 40% de los argentinos estaban bajo la línea de pobreza. Y en los chicos, en los menores de 18 años, 1 de cada 2 es pobre. Esa es la Argentina que se encontró el nuevo gobierno el 10 de diciembre. Un poco, ya lo fuimos diciendo, es difícil saber si era efectivo o no lo que venía haciendo. A mí me quedaba un sinsabor a poco. El programa, al menos que tenía Alberto Fernández, una agenda claramente muy distinta y muy diferenciada a lo que venía en los 4 años, de muchos derechos, de discutir leyes que avancen en derechos como puede ser el aborto, la marihuana, discutir otro rol del Estado, pues se tenía que diferenciar mucho a Mauricio Macri, pero en la práctica concreta de la gobernanza del Ejecutivo dejaba un sinsabor a poco. Pero ese es el país que teníamos previo al COVID. Claramente, o al menos desde mi perspectiva, post-COVID, ese país se va a todavía profundizar mucho más. Entiendo que los índices de pobreza y de vulnerabilidad social van a ser mucho más extremos de los que no conocemos, y ahí un poco retomo la pregunta: ¿qué tipo de Estado? Un Estado hoy o una coalición de gobierno que tiene a los movimientos sociales dentro del Ejecutivo, una coalición de gobierno que, como vos bien planteabas, tiene a la mayoría del peronismo dentro de la coalición de gobierno,
y una coalición de gobierno con una figura muy fuerte, que es la de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, que todo el mundo, cuando fueron las elecciones y cuando Alberto empezó a gobernar, era, bueno, Alberto es la cara y Cristina es la titiritera, lo maneja. En este tiempo de coronavirus, es verdad que Alberto ha tomado una relevancia, Cristina casi no se la ve, incluso creo que ni siquiera ha dado notas, y un Alberto muy en la cara intentando de posicionarse como la figura que toma decisiones. Hay que ver post-COVID ese equilibrio, cómo sucede, cómo queda, cuál es la distribución de poder en el mando del Ejecutivo. Pero otro interrogante que a mí se me trae frente al panorama que describía previamente de los índices de pobreza y de vulnerabilidad social en nuestro país es, ¿los movimientos sociales van a aguantar dentro de la coalición de gobierno? Hoy están ocupando cargos en ejecutivos locales, en ejecutivos provinciales y nacionales, lugares claves en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, mucho desarrollo en la economía popular, y lugares en los legislativos a niveles nacionales, provinciales, pero también municipales. Todo ese acuerdo va a aguantar teniendo la experiencia en Argentina de lo que fue la crisis del 2001, donde rápidamente cuando se venía la crisis, algunos movimientos más populares que integraban también esa coalición de gobierno saltaron rápidamente y tomaron las calles. ¿Cómo va a ser eso? También movimientos sociales que están acostumbrados, al menos en Argentina, a tomar las calles, que hoy frente a las medidas de restricción por el aislamiento y por el contagio, no van a exponer, tienen responsabilidad para con sus militantes. Pero ¿cuánto más va a aguantar? ¿Cuál va a ser esa fina línea? En una Argentina que aparte está discutiendo si vamos a pasar hambre o no, en una Argentina que produce, que también vamos a tener que discutir, bueno, ¿quiénes son los productores de alimento en Argentina? ¿Cómo el Estado se hace de esos alimentos y cómo esos alimentos son provistos a las poblaciones más vulnerables? Todo eso yo creo que se viene en la Argentina, no del futuro, del presente inmediato, sobre todo lo que tiene que ver con la discusión de la producción de alimentos y quiénes son proveedores, los grandes proveedores del Estado. Yo creo, o al menos espero, que esta crisis nos sirva para rediscutir el rol de los pequeños y medianos productores, de los pequeños y medianas pymes y de los negocios de cercanías que están en las localidades y en los municipios, en los pueblos de las ciudades, que pueden garantizar la soberanía alimentaria, para que también eso implique construir un camino a una soberanía alimentaria mucho más sustentable, que cuide el medio ambiente y que tenga cercanía con la gente con los que lo consumimos, en definitiva. Y después las otras dos preguntas en base a cuál es el rol de la izquierda democrática, si se quiere, en la Argentina, mirando un poco las elecciones de medio término que vamos a tener el año que viene, si el COVID nos permite, y esperemos que sí. Yo creo que el Partido Socialista el Partido Socialista en las últimas elecciones ha conformado una alianza de gobierno que disputó el tercer espacio con un 9, 8, 10%. Yo creo que tenemos que constituir y profundizar esos diálogos con los que fueron las interfuerzas que constituyeron el frente, pero también estar abiertos a otras fuerzas populares y de la socialdemocracia que habitan el campo popular, que no están no están de acuerdo con lo que fue o quedaron desencantados con lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. Y que probablemente tengan muchas críticas a lo que está haciendo y va a ser el gobierno de Alberto Fernández. Críticas constructivas, a ver, nosotros no estamos hablando de disputar o no un terreno desde la confrontación y desde lo negativo. Yo creo que si algo tiene para aportar la socialdemocracia, justamente son los valores positivos con los que construimos nuestras políticas, nuestras críticas al Estado y un Estado que incluya. Y en ese sentido me parece que la socialdemocracia argentina, que me parece que un poco también es el rol que deberían tomar las izquierdas en todo el mundo, es pensar en 4 o 5 ejes que esta crisis nos va a dejar. Uno es el sistema de salud público, cómo fortalecemos nuestro sistema de salud pública. Otro es cómo fortalecemos el servicio de ciencia y tecnología. Digo, Argentina tiene lo que se conoce como el CONICET, pero fundados y reconocidos cientistas a nivel mundial
bueno, ¿cómo vamos a valorizar la tarea de esa gente y cómo la vamos a poner en el centro de la escena de la discusión? Después, ¿cuál va a ser el rol de las fuerzas de seguridad? Que yo entiendo y al menos desde la izquierda proponemos que sean fuerzas de seguridad democrática con todo lo que tiene que ver los 10 puntos del acuerdo de la seguridad democrática que se discutieron, sobre todo en los tiempos progresistas en la región, pero que se profundizan con una fuerza de seguridad de cercanía, controlada por la sociedad civil y que tenga los valores de los derechos humanos, a diferencia de la contramano de lo que está sucediéndose en la región. Un Estado presente que garantice acuerdos sociales, porque yo creo que vamos a tener que ir a un nuevo contrato social, por todo lo que fuimos deslizando en lo que fue esta hora de conversación. Y por último, una socialdemocracia que apueste por una sociedad civil robusta, que sea contralor del Estado, pero que también que sea garante y compañero en lo que son las políticas públicas planteadas desde el Estado. Yo creo que desde ahí tenemos una plataforma muy clara y súper robusta para salir a conquistar espacios del campo popular y de la socialdemocracia dentro de la Argentina para fortalecer nuestra propuesta. Increíblemente completa, digamos, como el panorama respecto a, digamos, tanto al presente como al mediano plazo como al futuro, digamos, de la propuesta política y de cómo vamos conformando respecto a todo esto en Argentina, lo cual deja una muy difícil tarea a nuestro compañero Juan Silvero de responder estas preguntas. Vamos a ver qué tanto les dejaste espacio para que nuestro amigo Juan nos dé perspectiva respecto a esto, ¿ya? Sí, la verdad que es muy difícil responder ahora después de Agustina. A mí siempre me pasa lo mismo, en los campamentos nacionales que tenemos o me toca hablar después de Giselle, que es verdaderamente difícil hablar después de Giselle, y ahora Agustina también me la puso bastante complicada. No, a ver, yo respecto de lo primero que preguntabas, Rodri, y para ser breve y no ser reiterativo con lo que fue planteando Agus, pero respecto de la economía argentina, a ver, digo, obviamente hoy no se puede hacer ninguna afirmación, ninguna aseveración de cómo vamos a estar. Más bien es un momento de mucha incertidumbre, donde tenemos condicionantes anteriores al COVID, como decía Agus, que tiene que ver con la renegociación de la... y bueno, ni que hablar ahora con la parálisis casi total de la economía, donde se está hablando de casi un 2-3% o más del PBI que puede llegar a caer, pero que eso a la vez también está vinculado a si sale bien o no la renegociación de la deuda. Con lo cual, hacer un análisis de cómo podemos estar es bastante complejo. Sí creo que nosotros desde el socialismo, o de las fuerzas progresistas acá en Argentina, tenemos mucho para aportar, o por lo menos debemos aportar a la salida de esta crisis con ideas innovadoras, pero que siempre busquen cuidar a los más vulnerables, ¿no? Todos sabemos que vivimos en América Latina, es una de las regiones más desiguales, o es la región más desigual del mundo, donde hay una enorme concentración de la riqueza y una enorme desigualdad respecto de los que más ganan y los que menos ganan. Y obviamente nuestro país no escapa a esa realidad, con lo cual desde el socialismo tenemos que tener propuestas innovadoras para poder obviamente motorizar la economía, pero para evitar que no pase lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que pasó en el 2008, donde las políticas que se llevaron a cabo hicieron que los que más ganaban hasta ese momento de la crisis se enriquecieran todavía más, y los grandes perdedores terminaron siendo lo mismos de siempre, ¿no? Con lo cual ahí tenemos mucho para aportar. Yo creo que tenemos que tener propuestas vinculadas a esto que hoy se está debatiendo mucho de la renta básica universal. Hoy el Estado argentino dio una respuesta de transferencia dineraria en lo que se llamó el ingreso familiar de emergencia, que consta de un ingreso único de 10.000 pesos, pero que es una cifra, digo, 10.000 pesos hoy no alcanza, para que se den una idea, a cubrir la canasta básica familiar. Hoy la canasta básica está en 17.000 pesos, con lo cual ni siquiera llegamos a cubrir la canasta básica.
Y obviamente en esto de repensar el Estado y la burocracia estatal también se generaron un montón de problemas vinculados a esto de cómo se tramitaba o cómo se obtenía ese ingreso familiar, que no fue universal, que fue dirigido a determinados grupos sociales, a partir de los cuales el gobierno también tuvo que empezar a implementar otras medidas para aquellos grupos que no alcanzaba con el IFE. Por ejemplo, del socialismo hicimos un aporte para las cooperativas, presentamos un proyecto de ley, porque las cooperativas de trabajadores, las cooperativas de trabajo quedaban afuera de todas las reglamentaciones implementadas por los decretos de necesidad y urgencia del gobierno nacional para ayudar a las empresas al pago de los trabajadores, al pago de los salarios. Y también tuvimos o estamos trabajando en propuestas vinculadas a la distribución o a la reducción de la jornada laboral, ¿no? Me parece que hoy la discusión de un nuevo Estado, de una salida de esta crisis, tiene que ver con la redistribución de ingresos, la redistribución de trabajo, la redistribución de lo que se produce con el trabajo. Me parece que si nosotros, y más obviamente en un futuro no muy lejano, o que mejor dicho, un futuro que ya estamos transitando, donde vamos sin duda a una transformación del concepto de trabajo, con la automatización, con la inteligencia artificial, con esto que se llama la industria 4.0. Bueno, ante ese panorama, que hoy quizás queda medio oculto por la crisis, pero que sigue dando pasos agigantados, bueno, ¿qué respuesta vamos a dar? ¿Qué respuesta le vamos a dar a los trabajadores? Porque son trabajadores de las economías de plataforma, donde no terminaron, siguieron trabajando en este proceso de aislamiento social, y obviamente están más expuestos o muy expuestos, digamos, a contraer enfermedades, y sabemos que por la relación encubierta que tienen, no tienen acceso a muchos de los beneficios que sí tienen otros trabajadores. Bueno, ante eso creo que nosotros tenemos que estar presentes para dar respuesta y para poder transformar la realidad. Respecto a los desafíos de la izquierda, bueno, obviamente va vinculado a eso. Sí, nosotros obviamente tenemos muchas experiencias para aportar. Algo decía Agus vinculado a la salud pública. Nosotros estuvo circulando en estos días una noticia poniendo a Rosario como ejemplo. Rosario hace 2 semanas que no tiene ningún tipo de caso de contagio de coronavirus. Y estaba toda esta cuestión respecto a, bueno, cómo se había logrado eso, que obviamente hay múltiples factores, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado de los y las ciudadanas, que tiene que ver con el cumplimiento de todas las recomendaciones que se fueron dando, pero que también tienen que ver con el sistema de salud que tiene la ciudad de Rosario y obviamente también la provincia de Santa Fe. Pero la ciudad de Rosario particularmente, después de 30 años o con 30 años de gobierno de una gestión socialista, tiene un sistema de salud que ha sido reconocido mundialmente. Circulaba un estudio que decía que el 80% de la población en Rosario tiene a menos de 10 cuadras de distancia un centro de salud, de atención primaria. Bueno, obviamente eso habla de cuáles son las prácticas socialistas que tenemos que llevar adelante. Y quizás hoy no nos toca obviamente desde el Estado Nacional, pero sí tenemos muchas experiencias de gobiernos locales, tenemos experiencias de aportar en legislaturas provinciales y obviamente también en la legislatura nacional para poder llevar eso adelante. Y respecto de la última pregunta, yo creo que falta mucho todavía, si bien las elecciones son el año que viene y obviamente no hay fecha, y como bien decía Agus, hay que ver qué pasa con toda la crisis sanitaria. Si bien es real que el sistema político argentino hoy pareciera estar muy polarizado y que es una polarización que se retroalimenta entre lo que fue Cambiemos o Juntos por el Cambio y el Frente Todos, y que en la última elección el 88% de la población eligió a una de esas dos opciones electorales. También había estudios que decían que más del 60% no se sentía representada del 60% de la población no se sentía representada por ninguna de las dos, que se veía obligada a votar por una de las dos, obviamente, o que iba a elegir entre una de esas dos opciones, pero que no estaba representada por ninguna, por lo cual obviamente ahí hay un gran espectro sobre el cual nosotros tenemos que trabajar, y obviamente hacer el mea culpa de qué nos falta para tener una propuesta política que verdaderamente seduzca a la población. Pero sí creo que de cara al año que viene
aunque hay que ver cómo evolucionan muchas cuestiones, quizás más ajenas, que tienen que ver con la propia interna del Frente de Todos, que tienen que ver con la propia interna de Juntos por el Cambio. Yo, en lugar de pensar eso, quiero pensar en cuál va a ser el mensaje que el Partido Socialista le quiere dar a la sociedad y cómo trabaja para hacer una propuesta que efectivamente la sociedad quiera y tenga el gusto de elegir. Y que una vez que obviamente tengamos esa responsabilidad, ya sea de gobiernos o en cargos legislativos, bueno, aportar estas ideas que veníamos desarrollando antes y que tenemos experiencias de desarrollarlo, como decía, en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Muy bien, la verdad que mayor claridad después de estas dos intervenciones finales, creo que no se puede pedir. ¿Ah? Hay algunas cosas ahí a lo mejor que sería bueno ir tomando, que de las cosas que mencionaba Juan. Una de ellas era el ingreso familiar de emergencia que están viendo ustedes, digamos, de los 10.000 pesos argentinos, algo que se replicó acá en Chile. De hecho, creo que en este momento se está votando en el Congreso Nacional ese proyecto. Los temas de trabajo digamos, de futuro, que también fueron parte también de las discusiones y lo que mencionaba Juan, especialmente porque acá, digamos, en Chile se está intentando hacer muchas cosas en el sentido en contra de los derechos de los trabajadores, una ley de teletrabajo que en verdad no ha resultado tan bien, una ley de protección del empleo que tampoco ha hecho, digamos, mucho daño en torno a empezar a vivir a partir del seguro de cesantía acá en Chile. Y particularmente la mención respecto al sistema de salud en Rosario, que al menos a mí me tocó en algún momento conocer por parte de la experiencia que hemos tenido comparada, y me pareció una de las cosas notables, digamos, de dicha ciudad y muy posible de replicar, digamos, en países como el nuestro, en Chile particularmente, porque, digamos, nuestro sistema de salud es bastante feble, bastante débil, y bueno, está dando cuenta ahora con el tema del virus, de todo eso, pero la experiencia de Rosario era bastante elogiable, digamos, luego de todos los años de gestión que se tuvieron allá por parte del socialismo argentino. Bueno, amigos y amigas, querida Agustina, querido Juan, ya ha llegado el momento de despedirnos ya de esta primera transmisión que hemos hecho en Hablemos de, en este caso de Argentina. Minuto para despedirse, Agustina y Juan. ¿Querés empezar vos, Juan, para que después no me digas que te robo cosas? Te la voy a dejar más fácil, además, si arranco yo. Che, no, para cerrar, agradecerles, Rodri, nuevamente, a vos y a todos tus compañeros y compañeras de la Juventud Socialista de Chile, una iniciativa más que interesante, que hoy a través, obviamente, de estas nuevas tecnologías tengamos esta posibilidad de vernos, de escucharnos, de compartir. Si bien quizás hoy no tuvimos un feedback con ustedes, me parece que estaría bueno para pensarlo. Poder compartir experiencias, miradas, pero principalmente que nos quedemos con el desafío que tenemos desde el socialismo, desde la izquierda democrática, no quiero decir para aprovechar esta oportunidad porque viene de una crisis sanitaria, pero quiero decir para no quedarnos de brazos cruzados. Yo no creo que esto se solucione por arte de magia. Hay mucho enamoramiento a esa vuelta de un Estado fuerte, que no necesariamente quiere decir que sea bueno, como charlábamos antes, que puede ser la vuelta a un Estado totalitario o un Estado de bienestar que ya en el último tiempo no podía dar respuesta a las grandes demandas que tiene la sociedad y que tiene que ver también con cómo va evolucionando la economía, las relaciones de producción, las relaciones humanas, las relaciones de conocimiento en este siglo XXI. Así que me parece que tenemos un hermoso desafío por delante, no para quedarnos teorizando sobre eso, sino para verdaderamente llevarlo a la práctica, porque por eso también somos un partido político, somos el Partido Socialista, y tenemos que llevar eso adelante. Agradecerles nuevamente y agradecerles a mis compañeros y compañeras de la Juventud Socialista de Argentina que se sumaron también a escucharnos y a acompañarnos. Absolutamente, me sumo al agradecimiento al que hayan decidido arrancar su primer programa con nosotros. Son bastante osados, conociendo las repercusiones que tenemos los argentinos y las argentinas.
pero los felicito absolutamente por la iniciativa y me pone muy contenta también que nos hayan elegido para iniciar, súper agradecida. Ponerme a disposición también para otras actividades y como ya le dije a Juan, tenemos que copiar esto para nuestra organización. Espero también que nuestra organización paraguas más grande, que es la UCI, que estamos empezando a utilizarlos para algunos grupos de trabajo, podamos utilizarlo para posibles foros o nuevas plataformas de discusión. Para enriquecer esto que es la discusión entre países, entre organizaciones jóvenes que entendemos la socialdemocracia y el socialismo como una salida a los estados y para una construcción distinta de lo que es la política. Yo me quedo con 2 o 3 líneas que fuimos deslizando, pero quizás no las pusimos en palabras, que me parece que es la oportunidad también de la izquierda y de la socialdemocracia, que siempre discutimos el trabajo, la lucha de género, de las mujeres, el medio ambiente. También es momento de discutir las fuerzas de seguridad, que es a veces algunos temas que nos quedan un poco soslayados, que los tocamos pero no tanto y muchas veces se los dejamos a la derecha. Hay que profundizar la discusión sobre la fuerza de seguridad y la seguridad democrática, porque tenemos muchísimo para aportar. Y en segundo término, y relacionado con todo lo que se viene en datos y en materia de bases compartida entre privados, el Estado y vaya uno a saber quién, es la categoría de la intimidad. La intimidad tal y como lo conocíamos, hoy ya se metió el Estado, las aplicaciones, los privados ya se metieron en nuestras casas y la intimidad queda en un manto poco claro frente a lo que son los resguardos de la democracia, los sistemas. Ahí me parece que también nosotros tenemos muchísimo para aportar, sobre todo para que esto no se nos vuelva un boomerang como empieza a suceder con algunas aplicaciones en algunos países que detectan quién es la persona infectada y le mandan un mensaje, crean un mapa de calor que no necesariamente es anónimo, y eso puede generar nuevas repercusiones, sumado a hablar cuando eso sirve para lo que es la culpa implícita colectiva a ciertos grupos, a ciertas etnias, a ciertos países. Me parece que hay una línea muy fina que podemos deconstruir y que podemos aportar desde la socialdemocracia en estos tiempos post-COVID. Así que me voy a quedar con eso. Agradezco nuevamente, a disposición como siempre, y es un placer charlar con ustedes. Así que gracias. Bueno, ambos son amigos ya que hemos tenido una trayectoria en los temas internacionales, pudiendo acompañarnos en algunos eventos, así que agradecerle en verdad a ustedes, tanto a Juan como a Agustina, la posibilidad de darse el tiempo de charlar junto a nosotros y de esperar que el futuro del socialismo argentino vaya viento en popa de las labores que justamente vienen haciendo, lo cual sería muy, muy relevante para un partido que es hermano, para una juventud que es hermana, así que los mejores parabienes, como dirían, de acá en adelante. Muchas gracias a ambos. Gracias. Nos vemos. Bueno, ya para finalizar, recordarles que este ciclo de charlas lo vamos a estar realizando durante estos meses de pandemia, de estar encerrado en casa. Los martes van a ser internacionales, así que vamos a poder seguir hablando de otros países de aquí en adelante, con amigos, con compañeros que nos aporten sus visiones desde ellos. ¿Ya? Así que desde ya invitarlo a la próxima sesión que vamos a tener el próximo martes a la misma hora, en el mismo canal a las 20 horas, tal vez nos extendamos un poquito más en el tiempo, pero que va a estar bien acompañada. ¿Ya? Así que un abrazo gigante a todos, muchas gracias por estar viendo esta transmisión y va a quedar alojada en nuestro Facebook de Juventud, así que si quieren revisarlo nuevamente, pueden hacerlo en cualquier momento del día durante esta semana. ¿Ya? Un abrazo a todos y nos estamos viendo.